Buenas noches de nuevo. Ahora vamos a empezar con el primer tinto. Estamos por aquí debatiendo qué os ha gustado más, el sospechoso o el jardín de Lucía, el primero o el segundo blanco. El primero digamos que es un 2012 también con crianza sobrevivida, como os decía, está en el momento ya para beber. Sin embargo, el jardín de Lucía está en un momento de crecer, está haciendo todavía demasiado protagonista quizás. Se bebe, ya se bebe muy bien porque es un vino muy alegre y muy de beber, pero dará mucho más. De hecho, para que os hagáis una idea, nosotros aquí estamos hablando de Jardín de Lucía, de una producción que no llega a las 20 y pico botellas. Es una producción bastante corta y de hecho estamos comercializando en 2013 botellas de 3 cuartos, creo que habéis probado, y estamos vendiendo en formato Magnum en 2011. Son la verdad, la diferencia es el único problema que hay, como os decía, en España con la cultura de blancos es que al haber poca cultura nos empuja muchas veces a tener la añada actual, la añada del 2013. Los amarillos son vinos que viven muy bien y siempre se recomienda tomar con un par de años después del embotellado la mayoría. Bueno, esto es lo bonito del vino, que siempre hay diversidad de opiniones y bueno, a ver si lo hay también ahora con los tintos. Vamos a empezar con el primer tinto que ya os está sirviendo, se llama La Locomotora. La Locomotora, este es un crianza del 2009. Es un vino que se elabora en un pueblo en La Rioja que se llama Briones. Es un vino que está hecho con tempranillo, que es ¿sabéis? Una de las uvas o la uva reina en La Rioja. Os decía que estamos hablando de un viñedo de torno a los 15 años. Todos los viñedos están alrededor de este pueblo de Briones. Esa edad, como os comentaba, de 15 años. El nombre de La Locomotora, le dimos este nombre porque, bueno, sabéis que antiguamente se transportaba todo el vino, se transportaba en tren. Entonces, bueno, en La Rioja lo que hay es bueno, la estación de Aro, que es donde bueno, es un poco el centro neurálgico de La Rioja. Pues quisimos dar de alguna forma homenajear a esta antigua tradición que había de transportar el vino en tren. Como os decía, La Locomotora tiene esa crianza de 14 meses, sale con la contraetiqueta de crianza, pero nosotros hemos querido dar 2 meses de